Hola, ¿qué tal? Bueno, continuamos con funciones y gráficas. Vamos a ver simetrías y transformaciones. Bueno, chicos, algo que quiero aclarar es que a partir de ahora, por lo menos la sección 4, es más como una idea de cómo ir jugando con las funciones que ya conocemos y las gráficas que estas producen, ¿ok? Solo para que lo tengan como en cuenta, porque pues no es muy, a veces no es muy necesario ni necesitamos tantas funciones, sino que necesitamos saber cómo funcionan, qué pasa si las queremos trasladar, si las queremos hacer hacia arriba, hacia abajo, si las queremos rotar y cosas así, ¿ok? Así que esto es como un complementario al tema anterior. Vamos a ver primero funciones pares e impares. Ya las había comentado un poquito al final de la clase anterior, así que pues ahorita vamos a ver mejor qué es una función par o impar, ¿ok? Una función par es cuando ocurre esto de aquí. Cuando tú tienes una función f de x, pero esa función, digamos que tú metes un valor de nuestra recta de números, metes un valor de la izquierda, o sea, un valor negativo, ¿no? O sea, agarras f de x de menos a, por ejemplo. Bueno, resulta que las funciones pares tienen una particularidad muy bonita y es que si tú pones f de menos a, es lo mismo que poner f de a. O sea, no es que menos a y a sean iguales, sino que cuando tú metes menos a o a, eso va a dar el mismo resultado a la hora de ponerla dentro de la función. Esto es importante porque demuestra como cierta simetría de la función, como si la misma función fuera un espejo y se fuera a duplicar o a replicar en otro momento, pero que tiene el mismo valor. ¿Ok? Luego vamos a ver eso, aparecen mucho en trigonometría, pero pues tampoco es raro que en otro tipo de funciones aparezca. ¿Ok? Y luego vamos a ver las funciones impares. Las funciones impares son estas de aquí. Resulta que si otra vez tú tomas un valor aquí de la izquierda y lo metes dentro de tu función, digamos, función de menos b, entonces podemos decir que tienes la función menos la función de b. Como si el menos se hubiera salido de la función. No es eso, no es que salga ese menos, simplemente que el resultado es como una coincidencia, que el resultado de f menos b sea el mismo resultado que de menos fb. Esto es como muy esto en vez de ser totalmente como una reflexión o que se vuelva a repetir, podríamos verlo como una inversión. O sea, como si tuvieras una función o una recta así parada y después la vieras de cabeza y eso haría que se trasladara ese número negativo. Muy bien. Ok. Algo que podemos hacer con las funciones es desplazarlas ya sea horizontalmente o verticalmente. Ok. O sea, moverla izquierda, derecha, arriba, abajo en un plano cartesiano. Ok, ahorita vamos a verlo un poquito más gráfico. Primero vamos a ver un poquito las definiciones. Y bueno, resulta que si tú le sumas una c, o sea, la c siendo cualquier número realmente, lo que vas a lograr es que se va a desplazar verticalmente. O sea, si va a ir para arriba o para abajo. Se parece mucho, de hecho, aquí sí pueden ver a la función, a las funciones comunes que tenemos de, por ejemplo, y igual a mx más b. Esta sería nuestra función, ¿no? O sea, lo que está usualmente moviéndose. Y la b podríamos verlo como un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. De hecho, les invito a que revisen tareas anteriores, tomen funciones anteriores y le sumen números, así como está aquí, como si le fueras a sumar el número que tú quieras para que veas si se trasladan hacia arriba, hacia abajo, qué funciones tienen, ¿no? Cuando le sumas cuando restas ese número c, lo que va a hacer es que se va a desplazar verticalmente hacia abajo. Hagan de cuenta que si sumas números van a ir cada vez más hacia arriba y si restas números a esa función va a ir hacia abajo. Como si la tomaras y la subieras y la bajaras con un mouse o con el cursor. Luego, ahora tenemos qué pasa cuando esa c no la sumas afuera de la función, sino adentro de la misma función. Lo que va a pasar es que esa f de x más c lo va a desplazar a la izquierda y si tú la restas la va a desplazar a la derecha. Supongamos que tenemos, por ejemplo, una parábola. Bueno, lo que va a hacer si tú tomas esa de ahí y le sumas una c es que la va a desplazar hacia la izquierda y si tú le restas una c se va a desplazar hacia la derecha. Ahorita lo vemos un poquito mejor. Aquí en nuestras gráficas lo que tenemos, miren. Aquí si nosotros sumamos una c, lo que va a hacer es mover hacia arriba esa función, ¿ok? Y por el contrario, cuando tú aquí restas una c, se va a desplazar hacia abajo. Cualquier función, no es necesariamente esta, simplemente a cualquier función que tú le sumes o restes un número entero, bueno, puede ser cualquier número de hecho, va a ir hacia arriba o hacia abajo. Y cuando ahora tú le sumas
esa c dentro de la misma función, es como si se desplazara hacia la izquierda, como si tú la recorrieras, ¿ok? Y lo mismo va a pasar con la resta. Si tú a una f de x le restas la c dentro de esa misma función, se va a mover hacia la derecha. Suena un poquito antiintuitivo, ¿no? Porque vemos que aquí, cuando le sumas la c directamente a la función nada más, como que va hacia arriba. Tiene sentido que mientras más le sumes, más hacia arriba va, y mientras más le restes, más hacia abajo va. Pero resulta que en los desplazamientos horizontales cambia un poquito, y cuando es más, aquí, por ejemplo, cuando es más, se mueve hacia la izquierda, y cuando es menos, se mueve a la derecha. ¿Ok? Se digo que se ve un poquito intuitivo porque cuando nosotros sumamos cosas pensaríamos que se van hacia la derecha, ¿no? Hacia donde están los números positivos. Pero no es así, está como invertido el control de esto. Finalmente, vamos a ver ahora las reflexiones. Si nosotros tengamos así una f de x, que es una función, entonces las gráficas que nosotros tomemos de esa f de x, si nosotros tenemos esta de aquí, pero también y es igual a menos f de x, se va a reflejar. Resulta que si nosotros tenemos esto de aquí, es como si en el eje de las x, este es el eje de las x, se va a reflejar aquí arriba y aquí abajo la misma función, ¿ok? Esto pasa con esta reflexión. Y luego, cuando tenemos f de x, pero también tenemos que es f de menos x y estas dos se mantienen iguales, ahora se va a reflejar a lo largo de nuestro eje y. Esto quiere decir que si nosotros hacemos algo aquí, también va a aparecer del otro lado. ¿Muy bien? Ahora vamos a ver estiramientos. Los estiramientos y comprensiones de todas las funciones que nosotros hagamos resulta que ocurren cuando multiplicas, ¿ok? Si tú multiplicas aquí y por c de f de x, esa f es un número que tú estás usando para multiplicar, ¿ok? Y lo que va a pasar es que si tú multiplicas esa c y esa c es mayor a un número 1, se va a estirar verticalmente. Ahorita lo vemos mejor, ¿sí? Y resulta que cuando tú multiplicas en un factor que está entre 0 y el 1, o sea, jamás uno de los dos, se va a comprimir, ¿ok? Es como si agarraras la función y la estiraras. ¿Muy bien? Bueno, comprimieras hacia adentro más bien.